Bienvenidos al quinto vídeo de este mini curso de Apache Cassandra para la asignatura de ASGBD de segundo de ASIR. Vale, en este vídeo vamos a tratar el tema de las compactaciones y el borrado que se produce en Cassandra. Perfecto. Vale, las compactaciones en Cassandra, cabe destacar que a medida que los usuarios producen inserciones o actualizaciones en Cassandra, Cassandra no actualiza las filas que ya existen con los nuevos datos, sino que lo que hace es escribir una nueva versión de los datos, pero con una marca de tiempo diferente a los datos antiguos. Esto es así porque Cassandra no modifica los datos en la SSTable, ya que como hemos explicado anteriormente, las SSTable, las estructuras en memoria, no se pueden editar, son inmutables. Por eso Cassandra hace esto. Entonces, a medida que se van insertando datos o se van actualizando datos antiguos, llegamos a tener que pueden existir muchas versiones diferentes de una fila en diferentes SSTable. Entonces, cada versión de las stable tiene un conjunto de filas, un conjunto de diferentes columnas almacenadas. Entonces, a medida que las SSTable se van acumulando, es necesario leer de más SSTable para recuperar una fila completa de datos. Entonces, para eso tenemos las compactaciones. Cassandra lo que hace es que eh, une varios SSTable para descartar los datos antiguos y poder librar un poco la memoria de la máquina para no estar sobrecargándola ni para cargar el disco de datos antiguos, los cuales tenemos versiones actualizadas y no necesitamos esos datos. Entonces, lo que hacemos, lo que hace las compactaciones es que combina los datos de cada SSTable por su clave de partición. Conseguimos con esto que seleccionamos los últimos datos del almacenamiento en función de la marca de tiempo. Luego, cuando ya tiene almacenadas las nuevas versiones en un nuevo SSTable, lo que hace es marcar los antiguos para eliminarlos. Esto lo que hace, o el error que tiene, o el fallo que puede llegar a provocar, que no es un fallo, evidentemente, es que puede generar picos en disco. ¿Qué significa? Lo que da a entender, o lo que significa, es que tenemos SSTables que están duplicados temporalmente, por lo que la capacidad o el rendimiento o la carga de trabajo que le estamos dando al disco con los datos en Cassandra es mucho mayor. Estamos duplicando SSTables, estamos duplicando tablas, estamos duplicando información que, bueno, posteriormente va a ser borrado, pero por un momento esas SSTables están duplicadas y están ocupando espacio en disco, lo que puede llegar a que el espacio en disco llegue a su carga máxima y puede llegar a ser un problema. Pero, como veremos a continuación, veremos el borrado cómo se produce en Cassandra. Vale, este es el modelo de compactación que lo vamos a explicar poquito a poco. Empieza la compactación. En la compactación vemos que tenemos diferentes SSTable y tenemos una fila que corresponde, bueno, tenemos tres filas que corresponde a la misma versión de un dato. Esta que está marcada en rojo corresponde a esta que está marcada en rojo y corresponde a esta que está marcada en rojo. Son los tres datos de la misma fila, pero que están en diferentes SSTable. Entonces lo que hacemos es eh, compactar este dato en una nueva SSTable. Compactamos este dato haciendo que estos tres pasen a un SSTable y estos SSTable no lo necesitemos. Cuando ya tenemos el dato compactado, lo que hacemos es el proceso de borrado, que a continuación explicaré,
pero que lo que se trata es de marcar las SSTable que ya no son necesarias porque contienen datos antiguos para su borrado. Y una vez que ya está marcado los SSTable antiguos y se ha borrado, obtenemos el final de la compactación, que no es más que un SSTable único en el cual estaban todos los datos en un mismo SSTable, cuando antes estaban todos en SSTable diferentes. Es decir, lo que tenemos es tres SSTable diferentes con tres datos, un dato en cada SSTable que corresponde a la misma fila. Cogemos ese dato que pertenece a la misma fila de cada SSTable y lo metemos en un SSTable diferente, nuevo, con su dato actualizado, la última versión del dato, por lo que tenemos un SSTable con ese dato actualizado o con los datos de cada SSTable actualizado, perdón, y luego nos quedan tres SSTable, los cuales ya no nos interesan porque lo que contienen son datos antiguos. Los datos nuevos ya los hemos sacado y lo tenemos un SSTable nuevo. Por lo que cuando lo tenemos en este SSTable nuevo, lo que hacemos es marcar los SSTable antiguos para su borrado. Y una vez que se han borrado esos SSTable, queda el SSTable nuevo con los datos, que está aquí, y tenemos espacio en disco disponible. Lo que hacemos con la compactación es eliminar espacio en disco, borrando los SSTable y guardando los datos que nos interesa. Y sobre todo los datos nuevos, es decir, datos que están actualizados, porque como ya sabemos, podemos tener un mismo dato en diferentes versiones con marcas de tiempo. Y lo mismo un dato de hace 2 años no nos interesa. O un dato de hace un año o dato de hace 2 meses no nos interesa. Queremos tener el dato de hoy. Por lo que borramos el dato antiguo y nos quedamos con el dato nuevo. Perfecto. Vale, cabe destacar el borrado en Cassandra. Cassandra va a tratar el borrado como una inserción. Como ya sabemos, Cassandra no borra porque las SSTable son inmutables. Es decir, el hecho de borrar no lo hace el usuario, sino lo hace Cassandra. Evidentemente lo borra, pero no lo borra de una manera común, sino que lo hace a su manera. Entonces, lo que hace es que Cassandra marca los datos que van a ser borrados utilizando un tombstone, una lápida. Cuando los datos se han marcado con un tombstone, lo que hace es que al final de la compactación se borran esos datos que han sido eliminados. Es decir, Cassandra lo que hace es, un usuario o quieres borrar un dato, perfecto, pero no te lo voy a borrar ahora. Tú lo quieres borrar, yo te lo voy a borrar, entonces te lo voy a marcar. Cuando se realiza la compactación para liberar disco, ahí será el momento en el que yo vaya o en el que Cassandra vaya a borrar los datos. Mientras tanto, hasta que no se realice una compactación, los datos se van a quedar en memoria, porque no los quiero, no los puedo borrar. Vale. Eh, los hechos sobre los datos eliminados a tener en cuenta son los siguientes. Y es que, como ya hemos comentado antes, Cassandra no elimina inmediatamente del disco los datos marcados para ser borrados, sino que el borrado se produce durante la compactación. Luego cabe destacar que los datos borrados pueden reaparecer si no se hace una reparación de forma rutinaria. Entonces, marcar los datos con una lápida lo que hace es que indica a Cassandra que vuelve a intentar enviar una petición de borrado a una réplica que estaba caída en el momento del borrado. Es decir, esto va a suceder cuando tenemos datos marcados con una lápida, pero el nodo se ha caído. Lo que hace es que Cassandra va a volver a enviar las lápidas a los... el nodo va a volver a marcar con lápidas los datos que queremos que sean borrados. Entonces, mientras que se está realizando la compactación, si el nodo vuelve a levantarse mientras que se realiza el proceso de compactación, los datos se borran. Recibe la petición de borrado y los datos se borran. Pero si el nodo está caído más tiempo y no entra en el periodo en el cual Cassandra está realizando la compactación, existe el error o existe el problema de que esos datos no se van a borrar.
No se van a borrar sencillamente porque la lápida va a desaparecer. Es decir, si el nodo está levantado y queremos borrar, en el momento de la compactación, los datos que están marcados con una lápida se borran. Si el nodo se cae, pero vuelve a levantarse en el proceso de compactación, entonces esa lápida se sigue manteniendo y se borra. Si el nodo se levanta una vez haya terminado el proceso de compactación, la lápida desaparece. Entiende que esos datos no deberían de borrarse, sino como no se ha borrado en el último proceso de compactación, Cassandra entiende que esos datos son importantes, que ha sido un error y que no deberían de borrarse, por lo que no los borra. Y entonces, cuando terminamos el proceso de borrado, cuando Cassandra desaloja las lápidas y elimina los datos, lo que hace el proceso de compactación es que se consolida todas las SSTable que quedan en un nuevo archivo SSTable único. Eh, y cabe destacar que los archivos SSTable antiguos se van a eliminar tan pronto como las lecturas pendientes terminan de utilizar los archivos. Es decir, una vez que hayamos terminado el proceso de compactación, aún así las SSTable antiguas no se van a eliminar. No se van a eliminar porque puede ser que un proceso esté utilizando esas SSTable antiguas y hasta que ese proceso que esté leyendo en las SSTable antiguas no termine, no se puede llevar el borrado a cabo. Y este es el vídeo de las compactaciones y el borrado en Cassandra. Algo bastante sencillo, pero muy importante para esta base de datos. Perfecto. Pues el siguiente vídeo será de distribución y replicación de los datos en Apache Cassandra.